Tengan todos muy buenas tardes. Este es el curso de Mecánica de Suelos Aplicada, Grupo 2. El día de hoy es viernes 19 de noviembre. Hoy vamos a acabar con nuestro tema de taludes. Entonces, denme unos segundos para que les muestre la presentación asociada con este tema de taludes. Muy bien, es el capítulo 5. Y hasta hoy hemos dicho, ya conocemos varios tipos de rotura, conocemos qué es una rotura plana, qué es una rotura en cuña, qué es una rotura circular, y también conocemos qué es una rotura por vuelco. Y en esencia de esta por vuelco hemos dicho, podemos distinguir lo que es flexión y lo que son bloques. En cada caso hemos dicho, vamos a ver una asociación con el estereograma, el análisis cinemático, el análisis determinístico de lo que representa. En cada caso hemos entendido que cómo hacer la comparación, dónde hallar la resistencia al corte de una discontinuidad, de dos discontinuidades del macizo a lo largo de estas discontinuidades, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y vuelvo a decir análisis cinemático y determinístico. Estas todavía no hemos visto, las vamos a ver hoy y nos falta todavía ver detalles sobre esta rotura por vuelco. Especialmente en la clase anterior hemos dicho, esto es un vuelco de bloques. Este es el análisis cinemático detrás. Y hay una pregunta 1 y un ejemplo 5.9 que nos va a permitir para dos taludes y 3 discontinuidades, con esas discontinuidades, ver si es posible esa rotura. Entonces, una pregunta 1 con proyección de ángulos iguales y pregunta 2 con áreas iguales y utilizando este asunto del afloramiento. Entonces, ustedes han resuelto y quizá tienen alguna pregunta con relación a esto y los comentarios de acá. Bien. Y luego han resuelto este de acá asociada con con las áreas iguales y todo lo que aparece. Y lo mismo, tal vez haya alguna pregunta, algún comentario. Y luego está la pregunta 2, idéntica, solo que con otros valores, en una parte A y en una parte B. Y posiblemente quieran hacer alguna pregunta con relación a esto de acá, ¿no? A este ejemplo 5.9, la pregunta 2. Bien. Y luego hemos dicho, vamos al método de Goodman y Bray. Por ahí, mientras veía esta mañana detalles, encontré esa figura y dije, sí, de la vida real. Uno acortó un macizo para una carretera y quiere saber si es que es posible un volteo por bloques. Y uno dice, por la situación que veo ahí, posiblemente sea. Y tengo que hacer el análisis. Entonces eso representa que lo que yo tengo que dividir adecuadamente y yo formar los bloques necesarios. Y cuando forme los bloques necesarios, he decidido un cierto número de bloques y un ancho, un delta X.
Normalmente este número de bloques tiene en algunos libros una ecuación que me permite determinar el número de bloques. No me preocupo mucho aquí. Y he dicho, primero tengo que determinar este valor a 1, también este valor a 2 y adicionalmente este valor de b y unas ecuaciones. Luego he dicho, tengo que hallar las alturas de esos bloques con estas ecuaciones. Estoy debajo de la coronación o encima. Y después hallar los esfuerzos y las fuerzas, diciendo que un bloque puede deslizarse, empujar al otro, y ahí se generan fuerzas y hay brazos y todo aquello. Y de ahí es que uno tiene las ecuaciones para hallar los momentos, las longitudes, y puede pasar de un lado a otro en cuanto a fuerzas. Y cómo hallar esas fuerzas de corte, estas de acá asociadas con el corte o con el vuelco, ahí están las ecuaciones. Y todo consiste en hallar un factor de seguridad con el phi disponible, y el mu obviamente es tangente de ese phi, y ver lo que sucede en cuanto a el último bloque. En un momento vamos a ver más detalles. Y luego cambiar el valor de phi y ver que no haya fuerza en el último bloque. Ese es el factor de seguridad. En esencia quiere decir arme la geometría y luego de armar la geometría pongo un valor 0 aquí y vea de qué fuerzas se transmiten, y la máxima que se transmite es la que pasa al otro lado. Se ha calculado una por deslizamiento y otra por volteo. Esa es la mayor pasa al otro lado, y hasta hallar el último valor aquí. Y ese último, si es 0, está en equilibrio, el ángulo phi es el adecuado. Y si ese valor es diferente, necesito una fuerza, tengo que cambiar el valor de phi. La idea es muy simple. Pero cuando uno va a un ejercicio, si han hecho algo del ejercicio, uno sufre, ¿no? Y necesita ciertas aclaraciones. Entonces, para los que tienen algunas preguntas, voy a ir con calma en el ejercicio, pero ya quiero oír sus preguntas. Ingeniero, ya desde la parte de los datos que pone en la tabla, eh, por ejemplo, alfa, aquí yo identifico que es 30, pero en la tabla pone 26 y beta no nos muestra cuál es. Sí, buena observación. Vamos a aclarar eso ahora. ¿Algo más? Eso del momento. Bien, entonces hay 58 presentes, bueno, 2 me corresponden a mí, 56 alumnos. Por favor, levanten la mano los que han trabajado en este ejercicio. No voy a decir concluido, trabajado. ¿Pueden levantar la mano? Uno, dos, tres, cuatro. A ver, un rato otra vez. Siete. Me ha dado piel de gallina. 7 alumnos. Ok, todavía no bajen la mano. Moya, tú que has trabajado, quiero oír tus comentarios sobre los datos y hasta dónde has llegado. Estaba tratando de trabajarlo y poder ver si había alguna relación con el programa que nos había brindado, que es el DIPS, pero no había encontrado por falta de algunos datos que mi compañero mencionó hace un momento, y también que no se puede, tal vez no lo he puesto bien en práctica en el DIPS, pero no he podido hacerlo.
Pero, ¿cuánto tiempo le has dado para eso? ¿5 minutos? Olvídate del programa de hacer estas tablas. ¿Cuánto tiempo le has dado? Mm, no mucho, ingeniero, creo que menos Ok, de... entonces baja la mano, pues. O sea, no me hagas creer cosas. Entonces, 6. A ver, otro más. 3. Han quedado 3. 2. Han quedado 2. Bien. Interesante. Está bien. Había varias cosas que las vamos a aclarar ahora, pero nunca se olviden el esfuerzo que debe estar detrás. Y ese es el que ahora quiero relatar. Los dos que realmente han trabajado en esto, que no han acabado porque hay varias cosas que aclarar, pues los felicito. Pueden bajar las manos. Bien, entonces vamos con calma. Cuando uno ve esto de acá, evidentemente ya ves ciertos datos. Y dice, yo ya sé que la altura del talud es 9,58, ya sé que el ángulo del talud es 58,65, ya veo que esto es horizontal y el ángulo asociado con esta falla es 30 y además aquí es 64 y ya está dividido en 11 bloques. Primera idea. Y simplemente en su ejercicio estaba eso ahí. En el texto dice más, en el texto. Es que es un ejercicio del texto. No lo copié, entonces obviamente uno ahí encuentra ciertos problemas. Error mío, no voy a decir que no, error mío, pero estaba en el texto. Entonces ahora leo lo que faltaba. Dice, por ejemplo, el peso específico de la roca es de 25. Aquí está y no estaba antes, entonces es un dato que faltaba. Dice, se ha estimado un ángulo de rozamiento de 31 grados, tanto para la familia continua como para las juntas perpendiculares. Y uno dice, perfecto, en este y en ese sentido, ya vamos a ver este sentido mejor, dice 31 grados. Excelente. Eso tampoco estaba en ningún lado, ¿no? Pero al ver la tabla uno podía ver ciertas cosas. Y después dice, se trata de analizar el coeficiente de seguridad o lo que nosotros le decimos factor de seguridad frente a la caída por vuelco de un talud, tal como el presentado en la figura 1020. Este es con esos datos. De 9,85 metros de altura, 58,65 grados de pendiente, en el que aparece una familia de juntas muy continua a contrapendiente que presenta un espaciado uniforme de unos 6 metros. Aquí unos 6 metros es el espaciado de esto, delta X. Y un buzamiento de 64 grados. Esta es la que aparece ahí, 64 grados, 1,6 metros. Ya entiendo, dice eso. Existe otra familia de juntas perpendicular a la anterior. Oh, y que por lo tanto busa 26. Entonces uno dice, muy interesante. Esto sí que no había visto. Entonces me dice, si yo pienso en que ahí hay una perpendicular, entonces me dice, sí, aquí abajo, y ahí es donde más se nota, hay otra familia, y vamos a poner otra línea. Por ejemplo, voy a poner una línea ahí, y después voy a poner otra línea ahí,
Y después voy a poner otra línea ahí. Entonces no era tan evidente. Pero pongo las líneas y me dice muy interesante. Evidentemente, estos bloques hacen que ahí haya, se entiende, es lo que me dice aquí, que hay algo ahí a 26 grados. Entonces uno dice, excelente, si ese es 64, el complemento 26 suma 90 porque están en ese sentido. Entonces ahí aparece que estos bloques que parece que van solo en este sentido, realmente van a deslizarse a lo largo de estos planos. Por ejemplo, este plano 7 se desliza a lo largo de este plano con esa inclinación y este 11 se desliza a lo largo de este otro con esa inclinación y ahí está. Pero la tendencia de todos los bloques es a moverse en una línea que tiene 30 grados. Ahí apareció el 26 que preguntaban hace un momento. Entonces uno dice, muy interesante. Escondido, el docente me tiene que explicar, sí. Primero me tiene que pulir por no haber leído un poquito más, sí, pero después me tiene que explicar. Ahí está. Primera explicación. Esa es la idea, es lo que dice. Y después dice, se considera una base escalonada con una inclinación media de 30 grados. O sea, esta inclinación media de la base escalonada, pero está escalonada, ¿no? Es 30 grados, tal como se muestra en la figura 1030, 1020. Entonces, si venimos aquí, nos dice, tiene que usted generar esta tabla, y es lo que ustedes decían. Entonces, primer punto, yo tengo que tener un phi de algún lado, ¿no? Ahí está. Ya sé de dónde, era dato del problema. Las discontinuidades tienen un phi 31. Y además dice un alfa 26. Y uno dice, perfecto, ya entendí. Entonces vuelvo a ver, digo, si veo esta parte superior, entonces me pide el phi, ya sé de dónde sale, y el alfa. Entonces digo, ¿cuáles eran los datos aquí? Los datos eran que de este punto, y eso es lo que tienen que mantener, ese punto, ese otro, y así bajando, pues tengo una inclinación que es la idea de seguir la base escalonada, ¿no? Esa es la idea. Y esa base escalonada tiene un ángulo que es beta. Pero cada uno está además inclinado un otro ángulo. Ahí está. Y ese ángulo es alfa. Entonces, ¿qué estaba claro en este ejercicio? Que beta era 30 y que alfa no estaba claro, pero leyendo bien y aclarando, ese es 26. Consecuencia, uno dice, si no, nunca hemos visto este dibujo, pero me dice, si yo tengo una serie de discontinuidades y las discontinuidades están perpendicular a eso, hay un plano, excelente, ese es el ángulo alfa, y por donde vaya a fallar es otro plano. Ahí está. ¿De acuerdo? Primera idea que no estaba clara, ahora sí ha quedado clara. La pregunta que hicieron estaba relacionado con esto. Entonces, vuelvo a decir, ya phi 31 y alfa 26 está claro. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Luego seguimos avanzando en la tabla y nos dice, ahora calcule el valor de A1, calcule el valor de A2 y calcule el valor de B. Y utilice estas ecuaciones.
Y en el libro, y les he mostrado, A1 es tangente de phi menos alfa, A2 es delta X tangente de alfa, B es delta X tangente de beta menos alfa. Pero aquí hay un error cuando uno calcula ese valor de A1, este está bien, pero no coincide esta ecuación. Entonces el primer valor que hay que conseguir es A1 y evidentemente es 1,0225 que corresponde a esta altura. ¿No? Esa es la primera altura que se calcula A1. Ahí corrijan y ese A1 realmente es el delta X, 1,6 metros, por la tangente de estos ángulos, no de ese phi menos alfa, sino teta. ¿Y dónde está teta en este dibujo? Aquí. Por lo tanto, ¿dónde ya me he movido? Digo, ese ángulo es el ángulo del talud, ¿no? Entonces, si este es teta menos alfa, entonces este es teta con respecto a la horizontal. Y eso representa, en este caso, a la inclinación del talud. Entonces, realmente este es el ángulo teta. Y alfa es 26. Entonces, pueden usar su calculadora y multiplicar esto, que es 1,6 por la tangente de 58,65 menos 26. Sí sale. 2,09. ¿Cuánto? 2,096. No, No, sí sale 1.025. sí, no, sale 1,025. A ver, otra vez. 1.025 sale. Sí, sale esto. ¿No? Al hacer esto. Entonces van a tener cuidado cuando para el lunes hagan este ejercicio de pensar en esta ecuación, evidentemente. Ahora, después de que uno encontró el A1, ha encontrado esto y el A2 es otro valor que hay que encontrar. Entonces me dice cuál es la ecuación. El A2 es este de acá, entonces el A2 está ahí, delta X por tangente de alfa. Alfa es 26, entonces podría multiplicar. ¿Sale esto? Sí, sí sale. Sale. Y luego hay que calcular el B. Y vamos aquí a poner el B, que es eso de ahí. Entonces ahí dice es beta menos alfa por delta X tangente B. Sale ese valor, este que aquí está como B1 pero es B, ¿pueden multiplicar? Sí sale. Sale. Entonces ahí la parte superior de la tabla no, era imposible hallar porque este valor de A1 lo teníamos mal. Realmente hay que considerar eso de ahí. Entonces copien a mano lo que sea y digan, ya está bien. Bien. Luego en esta tabla dice, vamos a ver más detalles. Vamos a ver el valor de n y vamos a calcular los valores de yn, luego el peso, luego el ancho, delta x, ahí dice ax que uno se confunde, es delta x el ancho, 1,6, y n sobre delta x, etc. Entonces empezaremos diciendo, para estos bloques, con esas medidas, calcularemos y. Y me dice, la numeración de los bloques se realiza comenzando por el bloque inferior del desmonte. La altura de un bloque situado por debajo de la coronación es la siguiente. Entonces uno empieza aquí y dice, para ese, es decir, este, tengo que calcular el valor de yn. Entonces me dice, es A1 menos B. Y yo ya sé cuánto es A1, ¿no? Ahí está la clave. A1 es
este valor. Solo lo voy a resaltar. Entonces sé que A1 es eso y sé que B es esto de acá. Entonces A1 menos B. ¿Y qué será N? Aquí está, esto es N. N es 1 para este, N es 2 para el siguiente, N es 6 para este, N es 11 para este. Y yo digo, a ver, está relacionado con una constante del talud, A1 menos B y un N. Y digo, verdad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces digo, está relacionado con eso. Entonces el primero tiene N1 por eso. Ahora, ¿pueden hacer esta diferencia? Cero noventa y uno 33. Entonces uno dice, y les confirmo, obviamente ese es mi deber. Entonces digo, aquí no, eso no sale eso. Sale 0.9192. 33. A ver, una vez más, ya me olvidó todo. 0.90 y qué? 09133. 0.9133. Perfecto. Y para el segundo bloque es lo mismo por 2. Es lo mismo por 2. Para el tercer bloque por 3. Así hasta el quinto bloque, que es como dice aquí, por debajo de la coronación. Y por supuesto el otro más. Entonces multiplicado, me pueden dictar multiplicado por 2, ¿cuánto sale? 1.8266. 1.8266. Luego por 3. 2,74. 2,74. Por 4. 3,65. 3,65. Por 5. 4,57. 4,50. Por 6. 5,48. Muy bien. Y ahí dice, eso hasta aquí funciona bien porque esa es la corona. Ahora, del 7 al 11, dice, por encima de la coronación, el YN es YN menos 1, el anterior menos A2 menos B. Entonces queda claro que debo recurrir a A2, a B y al anterior valor de YN. Entonces esos son iguales conocidos. Entonces pueden decirme cuál es el siguiente, pensando que este es 548, este es 0.78 y este es 0.1119. 4.59. 4.59 y así sucesivamente. No importa mucho, pero se entiende la idea de que puedo yo hallar las alturas. Y claro, cuando al principio uno dice, ¿y cómo hallaré las alturas? Es fácil, ¿no? Una altura, el doble, el triple, el cuatro, etcétera, etcétera, dependiendo de los bloques y después restando de esto. Listo. Entonces ahí yo tengo el valor de YN. ¿Y cuál será el peso? Cualquier valor de gamma, cambiemos a qué color, a este. Cualquier valor de gamma es el peso sobre volumen. Entonces el peso tendrá que ser el gamma por el volumen. Y el volumen tendrá que ser el IN multiplicado por el ancho, ¿verdad? Entonces, en este caso me dice 0.9133 multiplicado por 1,6 multiplicado por 25.
Pero utilicemos, o sea, es verdad que eso hay que corregir, pero utilicemos el valor que está aquí, porque ya está en la tabla solo para verificar eso. Entonces, ¿cuánto saldría 1,6228 multiplicado por 1,6 por 25? Estamos... 64,912. Ok, entonces 64,912, suponiendo que esté igual. Confirmo que no está bien. Aquí hemos visto cómo se calcula, pero sí para comprobar la tabla nada más, ¿no? Decimos, bueno, asumamos que salió eso, entonces ya sé cómo calcular ese peso, ¿no? Eso me queda claro. Y este de acá me dice es YN sobre el delta X, ¿no? YN sobre el delta X. Entonces, eso involucraría este valor sobre ese. Entonces, se notan los valores 1,62 sobre 1,6, 1,01, que es correcto, ¿no? Con los que está en la tabla. Pero los que están en la tabla de esta porción, lastimosamente, no está bien. Pero ya sé cómo leería eso. Paro un segundo ahí y digo, hasta ahí he entendido, ya sé cómo funciona. Para el resto de la tabla, pues aquí me dice, tengo que hallar estas relaciones. Sobre la coronación, por debajo de la coronación y en la coronación. Entonces me dice, este siguiente punto, el MN y el LN, están asociados con estas ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son los de debajo de la coronación? Acabo de ver, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y me dice que el MN es el YN. Entonces digo, a ver, veré para el primer bloque si es tal cual, si está funcionando bien. Esperen un segundito. Aquí, aquí y aquí. Ahora sí. Entonces digo, para el bloque 1, el de más abajo, el IN de la tabla, pero no importa, ya he entendido, es ese. Y me dice que debe ser igual al MN. Y el MN es 1,62. Sí, está bien. Luego, hasta el bloque 5, me dice, aquí es 5,27 y aquí se acopió el 5,27. Está bien. Extra de que haya habido un error en esta tabla, ¿no? Eso queda claro. Pero esa es la idea. Eso es lo que se hace. Ese es el MN. Y luego me dice en el bloque 6, que es la coronación, el MN debe ser el YN menos A2. Entonces, el YN 619 menos el A2 que está aquí 0,78 y aquí ya sale el MN 541. Tiene que estar bien. Y luego, sobre la coronación, el MN es el YN menos 2 y estoy en el MN, entonces igual estos valores se calculan tal cual. Excelente. Entonces voy bien. Compruebo el último, ¿no? Sobre la coronación, YN menos A2, el YN es 1,72 menos el A2 0,78, entonces cerca 1, 0,94. Está bien. Estos valores de MN ya sé de dónde salen. Perfecto. Y los de al lado son valores de LN, entonces de LN son estos de acá. Y me dice para abajo, para el 1. Para el 1 me dice, vea, estoy en eso, ¿no? YN es 1,62 y réstele el A1, 1, cerca 0,60. Consecuencia, el LN 0,60. Entonces digo, ya, ahí sí que no está complicado. Realmente, después de haber pulido este valor y haber pulido estos, y aunque no los haya pulido, he podido encontrar todo y he encontrado eso. ¿Y para qué encuentro eso? Esa es la clave.
¿Por qué encuentro Y, peso, MN, LN? Es lo que viene a continuación. Es para hallar el equilibrio de cada una de las fuerzas. Y aquí digo, hay una, aquí hay otra, ahí hay un error en el texto. Esta PN-1 es para vuelco y esta es para corte. El vuelco está asociado con T y el corte con S. Entonces, realmente esta de acá, digo, realmente ahí es T esa de ahí. Entonces, lo que debo hacer es calcular una y la otra. Debo calcular ambas y asumir la mayor. Y ahí ya empiezo a ver, digo, a ver, entre 0 y 0, 0. Entre menos 13 y menos 10, 0, 0. Entre 2 y menos 22, 2. Entre 88 y 46, 88, 92, etc. Entonces, noto claramente la idea de estos valores y lo que debo asumir, ¿no? Entonces, si me sale negativo es que no está empujando al otro lado, entonces no es que está jalando porque los bloques no jalan o pueden empujar por volteo o por corte, entonces asumo 0 es lo que me dice. Y después los mayores. Perfecto, entonces empiezo desde arriba hacia abajo a calcular uno y el otro, ¿no? Esa es básicamente la idea con este valor asumido. Entonces, si este 0 ya aquí, veamos para el bloque 8 y calculemos este valor para ese bloque 8. Entonces me dice, está asociado con el PN, el anterior, y en este caso ese es 0. Entonces, perfecto. Y luego me dice, tengo que utilizar el peso entre 2 por n por el seno de alfa menos delta x por el coseno de alfa. Ah, excelente. Y dividir entre ln. Entonces, ¿cuáles son esos valores aquí? El peso de este bloque ya ha sido calculado, por eso entré en la tabla. El IN del bloque ha sido calculado. El seno de alfa, bueno, el seno de alfa se conoce y por algún lado está el seno, aquí el coseno y seno de alfa, ¿no? Aquí está el seno de alfa y adicionalmente el coseno de alfa y el ln, el ln. Entonces, esos son los valores que debo obtener, esos de ahí. Entonces, podrían agarrar su calculadora y ver cuánto sale este valor, si sale 2.01. ¿El valor de mu cuánto es? ¿Perdón? El valor de mu o de mu. Ah, y en este caso, como esto es 0, no hay problema, pero no hay que olvidarse que eso viene dado por esto de acá. Entonces, estamos en la tabla y decimos el valor de phi es 31 grados, estamos con eso, por lo tanto, la fricción, el coeficiente de fricción es siempre la tangente de ese ángulo phi. Entonces, en este caso, es la tangente de 31 grados para esto de acá. Entonces, ¿cuánto les sale con esos datos? Con calma. ¿Cuál sería el valor de Pn? Pn es el valor anterior. Tenemos que ver este gráfico. El que explicaba todo en un ratito. ¿Dónde he dicho eso? Aquí. Aquí. Entonces, nosotros estamos con los bloques y estamos partiendo de arriba hacia abajo y hemos llegado a un bloque, que puede ser el primero o el último o el del medio. Aquí me dice, hay un valor de Pn que produce este bloque sobre este que estoy analizando. Este es el que estoy analizando, el bloque N. Y el N tiene números, ¿no? Entonces dice, ahí ha llegado un Pn y yo tengo la ecuación para el Pn-1, el que va a transmitirse al otro lado cuando hay fricción. Y el primer bloque
tiene este valor de 0. De ahí parto. Por eso, para el primer bloque solo hay un Pn-1 con ese 0. Y luego me dice, no necesita usted, pero es cuestión de solo momentos y fricción aquí. Puede hallar ese valor de Pn-1 con este Pn. ¿Y qué es la diferencia, no? O sea, si en este lado actúa Pn y en este lado actúa Pn-1 y esa fricción, entonces por supuesto que va a poder hallar Pn-1, eso es lo que dice acá. Y luego dice, y si se vuelca, hay también la posibilidad de que este bloque ejerce un Pn sobre este y termine volcándose, entonces el Pn-1 está asociado con otro valor debido al vuelco, y cuando calculo el vuelco está asociado con momentos en este punto. Por lo tanto, con esos datos hemos visto que para este caso el valor de Pn-1 debido a deslizamiento es este de acá, con el valor anterior, y para este otro envuelco es este de acá. Y estas son las ecuaciones que uno las copia en este ejercicio, a este caso para ver en la tabla, y dice, este es el del vuelco, le he puesto arriba, no después, y este es el de corte, porque aquí dice el de vuelco y el de corte. Solo calcule esos valores. Y empiece arriba, esa es la clave, empiece arriba, y arriba sabe que el valor anterior es 0, ¿no? Y al ser 0, ponga esto 0 y está calculando el siguiente. Y para el siguiente, el valor puede ser este o este, el mayor de ambos. Por eso aquí dice el mayor de ambos, ¿no? Y si le sale negativo, 0, ¿no? Porque no es que jala el bloque. Entonces de ahí viene ese 0. Entonces el valor anterior para este bloque 8 es 0. Y ese es el Pn, aquí está el Pn, 0. Y el siguiente es el que estoy calculando, para vuelco o para corte. Entonces, este entra con un 0 aquí, y solo hay que hacer esta operación, y a ver qué sale. ¿Qué le sale? ¿Qué dicen? ¿Alguno está haciendo? 9.81. Un momento. En otras palabras, este valor es 176. Este yn, que no es el correcto, pero en la tabla es 4,4. Este seno de alfa es 0,4384. Este delta x es 1,6. El coseno de alfa es 0,8988. Y el ln es 4,40. Con el PN0 me saldría 9.81. Y si probamos, porque a no ser que esté yo viendo mal la tabla,
con el menos. Bueno, déjeme un segundo, voy a ver antes otra cosa, los alumnos, y ahí, y pueden calcular el otro valor. ¿El de abajo, Inge? El valor deme un segundito. El otro valor es el de abajo, sí. Ahora sí. Este de aquí. $28.00 me sale. Menos 28. Menos 28 negativo. Aquí sale 22. Entonces, posiblemente en la tabla han tomado este valor de menos 5. Es muy posible. Y si aquí además se incluye el menos 5 entre 4, 4, no podría decir. Pero eso es algo que no he verificado, pero la idea de cómo sale esto es como les acabo de explicar. Entonces hay que probar un poquito eso en cuanto a esos valores y ustedes cuando ejerzan es eso, han entendido lo que es la ecuación y van de arriba hacia abajo y el primero es Pn y es 0. Y funciona así, no es mentira, es tal cual. Entonces, se las voy a dejar un poquito a pulir aquello, ¿ok? Pero, ¿entienden la idea? Esa es la clave. Bien. Y después me dice, con esos valores que todavía los van a verificar, y yo también, pues resulta que he llegado al último bloque, y en el último bloque el T era tanto, el S era tanto, y lo que se requiere para empujar el bloque es ese valor, el mayor entre este y este es ese. Y este quiere decirme que el bloque 1 necesita esta fuerza asociada con deslizamiento. Por lo tanto, esto se desliza. Con un phi 31 termina el último bloque deslizándose porque necesita esa fuerza sobre el bloque. ¿Ok? Entonces cambio y digo, voy a sumar y voy a poner phi 32, 33, etcétera. Y como ya tengo mi tabla, solo es cuestión de poner aquí. Y con 38.4, al hacer estas operaciones, va a cambiar esto y va a resultar ahora que el valor es 0 con relación a esto que es el deslizamiento. Entonces, ¿qué me está avisando eso? Que ya no necesito una fuerza por debajo, que el 0, entonces está estable, pero está estable con phi 38.4. Consecuencia, el factor de seguridad será la tangente de 31 sobre la tangente de 38.4. Eso es lo que está ahí. Todavía hace falta trabajar un poco más, pero estoy seguro, y yo también voy a ver ese que es justo el que no vi, y uno dice ya está bien, pero igual
Con esa idea pueden trabajar y llegar a buenos resultados y no va a haber problema. Pero la tabla entera la han entendido y verifican eso yo también para la siguiente clase. Pero con eso creo que hemos, ¿cómo se dice?, entendido más. ¿Preguntas? Bien. Y luego aparece la tabla de esto de acá. Y cuando uno entiende eso, dice, ya, igual aquí estoy dando ángulos asociados con este y ángulos asociados con ese, más ese y ese. Además, puedo introducir el agua, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Evidentemente, cuando uno dice este ángulo, ya él le empieza a pedir la dirección y con lo que he entendido de este ángulo, este y de lo que representaría esto de acá, es otra cosa, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado. Pero bueno, una vez que uno tiene cuidado, no hay problema. Y el ángulo B, aquí fíjense en el programa, dice, he calculado un valor de B aquí. Entonces, ese valor de B es el que entraría aquí de forma escalonada. No es lo mismo, el programa toma otras cosas, entonces no es que puedo meter los mismos datos, pero sí yo tengo el espesor de las juntas o el espaciado y además la variación, excelente, me permite una mejor solución, ¿no? Nada más. Eso es lo que viene ahí, después el resto no es ningún problema. Bien, entonces con eso dicho, pues vamos a decir que esas no son todas las fallas. En lo que nos resta, vamos a decir que las otras fallas son estas de acá. Por ejemplo, en una mina se tiene la excavación de esa manera. ¿Por qué? Porque se está yendo tras el mineral y no necesito ir más allá porque ahí no hay mineral. Entonces va normalmente en esa posición, de ahí que excave de esa manera. Ahora, la pregunta es, ¿será que aquí puede haber una falla? Inicialmente uno dice no, pero sí es posible. Es posible que haya una rotura bilineal por deslizamiento, ahí está. Entonces, bilineal por deslizamiento ahí. Es posible que haya rotura en dos bloques con expulsión del bloque inferior. Y es posible que haya pandeo con extrusión de bloques. Entonces, sí puede haber falla ahí. Y me dice, ¿sabe qué sucede? Especialmente en estos taludes de minas, en que se tiene grandes alturas, es que se pueden dar estas cosas. Miren, esta posición de aquí se ve en esa fotografía, se da. ¿Y por qué? Porque abajo se ha roto. Lo mismo aquí puede darse otros tipos en ese tipo de discontinuidades. Se tiene todo ese talud y ha terminado moviéndose porque abajo se ha dado una rotura de ese estilo de dos bloques. Y bueno, y dice, mire, ¿sabe cómo va a ser esto? No se preocupe mucho. Uno puede entrar a detalles, hacer cálculos, pero ahora en octavo semestre de la UMS de Ingeniería Civil, basta que sepa lo que tiene su texto y cómo se trabaja. Entonces dice, a veces es posible que haya deslizamiento por juntas transversales, el caso este, que haya esa discontinuidad, entonces se mueva eso ahí y hay deslizamiento, como se puede ver de esa manera, por ejemplo. Ese es un caso. En ese caso, hay que pensar en este modelo y este modelo representa un bloque 1 y un bloque 2 y además al esfuerzo que puede haber ahí y el peso. Hay o no esfuerzo en esta discontinuidad. Hay rozamiento, ¿no? Como se puede haber, resistencia al corte. Y para eso nos dice, si se toma en primer lugar 0, uno llega a un factor de seguridad de ese equilibrio.
Perfecto, no necesitamos, no hay que preocuparse de que entre en el examen, solo saber que hay eso. Y si cambiamos y decimos existe fricción, entonces llegamos a otro factor de seguridad para esos casos. Entonces no es difícil el estimar qué puede suceder en estos casos. No entra al examen, pero sepan que está en su texto. ¿De acuerdo? Más un ejemplo. Y ahí programas. Ok. Hay programas para ver que esto es posible, ¿no? Si hay una junta ahí, entonces a lo largo de esa junta y el bloque aquí se parte, puede haber fricción, entonces esto es lo que termina moviéndose y una mina es un desastre total, entonces hay que saber calcular. Pero no es que uno está normalmente con minas y demás, solo sepan que este es un caso. Y es este de acá. También hay este de acá. Entonces, en nuestro libro, nosotros encontramos ese caso y nos dice, mire, igual representaría un modelo de este estilo y en ese modelo hay pesos, esfuerzos de corte y más bien tenemos aquí otra fricción, cambia un poquito, pero al hacer el equilibrio, terminamos con ese coeficiente. Y ahí veo solo ángulos, entonces digo, ya, no hay problema. En cierto otro caso dice, con fricción aquí y no sé qué otra cosa, no importa, llegó a este otro factor de seguridad. Entonces siempre voy a poder determinar algo. Entonces dice, mire, en estos casos de fallas grandes, con grietas aquí, y esta de acá, grieta aquí, esta de acá, grieta de ahí, y rotura acá, es un caso muy especial, ¿no? Pero ese es el caso especial de paralelo al talud y esas tienen ciertos valores de fricción aquí, fricción a este otro lado. Entonces los factores de seguridad en esos casos o estos de acá, pues vienen igual dados por ciertas ecuaciones, ¿no? Y en este caso dice, sea cual sea el caso, sea este o este de acá, asociado con pandeo o este de acá, ¿no? Se tiene esas otras cosas o el pandeo de acá, igual va a poder, ya no pongo el factor de seguridad, pero igual va a poder en todos esos casos llegar a ecuaciones o a esto, al otro. Entonces no hay problema, la clave es que siempre va a tener una ecuación que están en el texto. Entonces, ese tipo de fallas lo pasamos así. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien. Lo último para lo que pueda suceder en un talud. Desprendimiento de un bloque. Entonces, aquí se ha construido un talud, como dice aquí, una cantera, en otras palabras, se saca mineral de ahí y por eso es profundo. Y aquí arriba se desprenden bloques. Dice, aquí tenemos el área fuente. Entonces, esos bloques tienen cierto movimiento y caen y rebotan y caen y rebotan y llegan ahí abajo. Y como dice aquí, siguen una cierta trayectoria muy clara. Como dice aquí, los movimientos que pueden seguir, según ellos, pueden ser de un bloque esférico, de un bloque irregular o de otro bloque irregular, pueden moverse así. Y uno dice, bien, ¿qué involucra en general? Rodadura y caída libre, un impacto en cierto lugar, un impacto en cierto lugar, un impacto en cierto lugar. Entonces uno dice,
Bien, se entiende que esto es cuestión de física, ¿verdad? Y nosotros decimos, si quiero averiguar esos movimientos y, por ejemplo, saber si este bloque podría llegar hasta ahí y no puedo tener nada aquí o puedo, no importa, entonces podré diseñar bermas, podré ver si solo cae aquí o va hasta abajo, lo que sea. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería utilizar aquí? Ciertos programas. Pero nosotros nos quedamos tranquilos, muy tranquilos, si decimos la idea de posibles medidas para mitigar el riesgo asociado a los desprendimientos, los tengo que entender y los cálculos no los voy a hacer, pero sé que podría si investigo más, si leo más, si busco programas. Entonces me dice, si se desprende algo ahí y yo tengo un talud con bermas, entonces cae ahí, rebota y puede caer ahí, no cae a mi camino. Primera idea. Segunda idea, si pongo mallas colgantes y ancladas. Entonces digo, aquí es posible que caigan bloques por el tamaño del macizo, de los bloques del macizo. Entonces anclo una malla, esa es la malla anclada, y si cae algo, cae ahí y queda confinado y no voy a tener problemas aquí. O puedo hacer lo que en este libro se le llama un cunetón. Y cae el bloque, rebota, pero he hecho el cunetón con ciertas dimensiones y no llega a mi camino. ¿Alguna vez ustedes han viajado y en alguna carretera han encontrado bloques en el camino? De seguro que sí se ve. Pues parte de la ingeniería es asegurarse que no lleguen esos bloques al camino. Entonces estamos viendo una idea de qué se puede hacer. No estamos diciendo que sabemos diseñar exactamente. Algunas otras veces podemos sospechar esto, entonces le ponemos un falso techo como un túnel a nuestra carretera, entonces cualquier cosa que caiga sigue su camino. Podemos poner un muro muy parecido al de arriba, como este, o una barrera, la misma idea más o menos, pero de esa manera, una barrera, no exactamente un cunetón. Entonces eso hacemos contra caídas. Imágenes de eso, algunas fotos se notan más, otras menos. Entonces ahí hay un talud de roca y ahí está la malla. Y en esa malla uno ve anclajes, pero está la malla. Y más de la malla. Y vean ustedes el talud aquí y la malla en ese sentido, ¿no? Es posible aquello. Y en idea general, dice, estas pueden ser medidas, ¿no? Aquí, señalización. ¿Han visto eso alguna vez en una carretera? De seguro. Puede ponerse una barrera o un muro. Aquí una capa de grava para que caigan ahí. Además está la malla colgada en este talud. Y aquí las rocas retenidas con respecto a esto. Estas las que vienen de arriba. Las bermas o de las que hemos hablado hace un momento. Y más la idea de que se puede anclar la malla, dice mallazo pegado a la roca y anclado mediante bulones y cables metálicos, es posible. También es posible poner soportes anclados o mallas o cadenas colgantes, como se ve ahí, y esos ayudan a las caídas. ¿Hay eso? Hay. Normalmente en nuestras carreteras nadie ve mallas, ¿no? O sea, solo se ve estos bloques en el camino, pero es correcto pensar eso en taludes. Pero ya tienen que profundizar un poquito más. Y luego ejemplos, ¿no? Dice el caso A, bancos y bermas en una cantera. El caso B, este es un cunetón o zanja de protección contra caídas. El caso C me dice son mallas ancladas, que casi no se notan, pero ahí hay mallas ancladas. El caso D, ahí uno ve algo, ve mallas en el caso D. En el caso E, aquí está, es un falso túnel. El caso F me dice es un muro de escollera para que lo que va detrás llegue máximo hasta ahí.
El caso F es un... no. El caso F, claro, el caso FS o S son muros o gaviones para que los caídos de ahí arriba no lleguen a la carretera. Este de acá es clarísimo. Es el caso H, es un muro de hormigón. Un instante. Y luego está el caso I, que me dice barreras dinámicas, y el caso, ¿sí? J, que no veo nada. No, falso. El I, barreras estáticas, y el I, barreras dinámicas, ¿no? Entonces se refiere a eso. Y claro, para decidir y diseñar, no decimos que ahora son expertos, pero tienen una idea de caídos. Y por último, en este caso, decimos además, hay un talud variable. Aquí está la roca y aquí tengo un espesor D, una barrera, el talud tiene una altura H y aquí hay un ancho W. Entonces me dice, para estas alturas, se puede tomar estos W y estos Ds. Entonces, para algo casi vertical, ahí están las relaciones y eso queda diseñado como en muchas cosas, con una relación de ese estilo, sin necesidad de entrar a mayores programas, y existe, y de esa manera quedo tranquilo. Perfecto, eso es todo lo que necesitamos saber en cuanto a taludes. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Estamos bien. Entonces, los ejercicios que tenemos los hemos repasado hoy. Son para el lunes. Y el lunes vamos a empezar con túneles. Todavía no han visto sus notas del primer parcial, mil disculpas. Voy a apurarme para que ya las tengan y entremos al segundo parcial limpios de notas. Bien, con eso dicho, estamos listos. Los veo el siguiente lunes. Tengan buen fin de semana.